Bueno, vámonos al primer tema. Le decía que, bueno, primero déjeme decirle que este escándalo se dio a conocer desde casi al inicio del gobierno de Peña Nieto. Yo escribí varias veces este tema y dije que este mecanismo de Pegasus, lo comprobé incluso, se podía conseguir en Tepito. Usted iba a Tepito y conseguía por, creo que 1,000 pesos, ya no me acuerdo. Yo hice el reportaje, o sea, hice la prueba. Usted iba a Tepito y conseguía el mecanismo Pegasus para espiar. Entonces decían que Peña Nieto espiaba y la madre, dije, todos espían, no nos hagamos tontos, todo mundo espía. Que no debe espiarse, por supuesto que no se debe espiar. Pero ¿cómo lo evitamos? Es imposible. Hoy mismo López Obrador nos está espiando. Esta transmisión está siendo espiada por López y le pasan el reporte de cuántas veces Ricardo Alemán dijo que López era una rata, cuántas veces, etcétera. ¿Sí? Esto nos están espiando. Mis llamadas, mis desplazamientos, a dónde viajo, a dónde voy. Ya le he platicado que voy en un coche, salgo y dando vuelta de mi casa, aparece un coche atrás de mí. Y voy, por ejemplo, 2 horas de camino y de pronto llego a un lugar y veo de lejos, ay, es el mismo coche, ese güey pues me anda siguiendo. Permanentemente. ¿Sí? Entonces, eso ha sido siempre, toda la vida. Le he platicado que en los últimos 20 años he cambiado por lo menos 10 veces mi oficina, en distintos lugares me cambio, precisamente por eso. En una ocasión incluso dispararon de un edificio de enfrente, donde tenía yo la oficina, dispararon al cristal y entró la bala al asiento donde yo trabajo. Evidentemente no me querían hacer nada, lo que querían era asustarme. Y eso está en una nota periodística de ese tema. Entonces, el asunto está en que el espionaje a los periodistas, a los políticos, a los empresarios en México es histórico. Si lo hacía Peña Nieto, ¿usted cree que no lo hace López Obrador? Por supuesto que sí. Ya lo he demostrado yo varias veces, pero bueno, les encanta hacerse tontos. Le decía que durante el sexenio de Peña Nieto se utilizó el software israelí Pegasus de la empresa NSO Group, que supuestamente vende programas para espiar a terroristas y grandes criminales, pero aprovechó para infiltrarse a los celulares de más de 15,000 personas, entre ellas 25 periodistas. El primero en la lista de esta investigación que hicieron, entre otros, el periódico The Guardian, que es un periódico inglés. Bueno, pues el primero de los periodistas mexicanos que aparece en la lista es Ricardito Alemán. En México, de acuerdo con el semanario Proceso, que también es parte de esta investigación, entre los celulares intervenidos están los de al menos 25 periodistas, entre ellos Ricardo Alemán, Pascal Beltrán del Río, Alejandro Caballero, Jorge Carrasco, Salvador García Soto, Luis Hernández Navarro, Pablo Irial, Lourdes Mendoza, Ricardo Rafael, Raimundo Riva Palacio, Rafael Rodríguez Castañeda, Ignacio Rodríguez Reina, Yuridia Sierra, Marcela Turati y Genaro Villamil. También aparecía en esta lista el número telefónico del reportero guerrerense Cecilio Pineda, asesinado en 2017 tras recibir amenazas de acuerdo con la investigación pues, de este grupo de investigadores. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró hoy en Praga preocupada por el supuesto espionaje a periodistas con el software israelí Pegasus, que calificó como absolutamente inaceptable. Lo que hemos leído hasta hoy es que debemos verificar es que si esto en realidad ocurrió es absolutamente inaceptable y está en contradicción con cualquier regla de la Unión Europea, declaró el jefe del Ejecutivo Comunitario de una red en una rueda de prensa. A ver, ¿para qué quieren espiar los gobiernos a los periodistas, a los empresarios, a los líderes de opinión, etcétera, etcétera?
Pues para saber qué es lo que están pensando, qué es lo que están haciendo, cómo se están comunicando, con quién están hablando, de qué están hablando, etcétera. El problema no es, me parece a mí, que los periodistas seamos espiados. Me parece que el gran problema es cuando nos hacemos güeyes y criticamos el espionaje de unos y nos callamos el espionaje de otros. ¿Sí? Cuando el caso de el espionaje de López Obrador, la persecución de López Obrador, la difamación y la calumnia permanentes de López Obrador a los periodistas, la mayoría de los aplaudidores de López se quedan callados y no reconocen que López espía, persigue, difama, calumnia. No reconocen, por ejemplo, que pagaron 10 millones de pesos, y yo tengo las pruebas, para perseguirme en mayo de 2018. Le pagaron a distintas empresas 10 millones de pesos para que hicieran crecer una tendencia en Twitter. Twitter que ahora dicen que ya es irrelevante. Un meme que yo retuiteé y le puse la palabra "les hablan" se convirtió en tendencia mundial gracias a López Obrador. Y eso hizo que algunas empresas periodísticas me dijeran: hoy no, vete de aquí porque el nuevo rey ya no te quiere. Y entonces, pues eso lo hicieron, por supuesto, gracias al espionaje. Hoy nos siguen espiando. Le repito que esto que estoy diciendo se lo reportan a López. Todas las páginas, todas las plataformas en donde hay crítica a López, todo se lo reportan. Si yo le digo 10 veces a López que es una rata y que es un criminal, le pasan el reporte. Ricardo Alemán dijo que eres una rata y un criminal, presidente. Así es el tema. Entonces, por supuesto que no debiera haber espionaje, no debiera existir, pero existe. ¿Cómo lo vamos a combatir? ¿Cómo va a acabarse? Pues criticando, exigiendo a los gobiernos que dejen de perseguir a los periodistas. López es uno de los gobiernos que más persigue a los periodistas. Y en México, el ejercicio periodístico es el más peligroso del mundo, según Amnistía Internacional. ¿Usted cree que no somos perseguidos, espiados por López? No nos hagamos tarugos. ¿Vale?